Muy buenos días a todos allá en casita, que Dios los bendiga abundantemente. Hoy es un día maravilloso, es un día nuevo y todo lo nuevo trae expectación. Y cuando pensamos en Dios, la expectación crece y esa expectación se cumple mucho más allá de lo que podemos nosotros llegar a pensar. Así que prepare su escritura, prepare su corazón y prepare su atención para que usted entienda esta maravillosa noticia que hoy nos va a dar Dios. Es una noticia de actualidad, es una noticia que nos sirve para enfrentar los tiempos que estamos viviendo y poder ver cómo Dios, cuando nosotros le cedemos nuestra voluntad, sí tiene control de las cosas, sí tiene promesas cumplidas, y no solamente en el presente, sino en el futuro, porque Él es eterno. Así que vaya a la carta de Pablo a la iglesia de Colosenses, capítulo 2, versículo 6, vamos a leer del 6 al 10. Y en esta mañana el Señor nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy es un día nuevo, hoy es una nueva oportunidad de conocerte más profundamente. Y hoy es un día en que tenemos la novedad de tus noticias que vienen a nuestras vidas, tan necesarias, Señor, para que nuestra esperanza no caduque, nuestra esperanza no sea arrebatada por nadie, porque nuestra esperanza eres tú, Señor Jesús. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar y Él es el que nos va a guiar, es el que nos va a fortalecer, es el que nos va a enseñar, es el que nos va a dar entendimiento y revelación de las cosas divinas que hay en tu mente. Gracias, Padre, por amarnos tanto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, es un tema que he venido tocando varios domingos y creo que es de suma importancia. Estamos ante una oleada de circunstancias, una oleada de diferentes corrientes de pensamiento y que tienen una característica: el 100% de esas corrientes de pensamiento están basadas en pensamientos meramente humanos y que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Al estar ante esta situación, nos vemos todos envueltos en esta circunstancia y debemos nosotros prepararnos permanentemente a partir de ya, de este presente, porque el futuro inmediato, a mediano plazo y a largo plazo, dado las circunstancias que estamos viendo a nuestro alrededor, son bastante terribles, son bastante difíciles de nosotros poder afrontarlas, a menos que tengamos a Cristo en nuestro corazón, a menos que podamos entender de parte de Dios lo que Él nos revela y nos quiere revelar día con día, todos los días. Podremos nosotros tener el suficiente sustento para enfrentar las circunstancias que irremediablemente van a suceder, lo querramos o no, tarde o temprano, por la sencilla razón de que ya está profetizado. El Señor nos ha prevenido muchas veces, está en la Escritura nos habla de los tiempos que vienen. Hace unos domingos nos decía de los tiempos del hoy, cuando dice los días son malos, no porque Dios cree días malos, sino porque la humanidad hace los días malos, y nos invitó a que anduviésemos con prontitud
viendo cómo, observando bien cómo andamos en este mundo, aprovechando bien el tiempo, no perdiendo el tiempo. Pasemos de ser necios a ser entendidos y sabios, y que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo perfecto. Cuando quiera tener usted un día perfecto, hágalo de esa manera y verá que su día es perfecto, no exento de problemas, no exento de circunstancias adversas, sino que teniendo lo perfecto en usted, usted puede vencer lo imperfecto que hay en el mundo. ¿Cuántos decimos amén? Así que, mire, para poder entrar en lo que el Señor quiere que entendamos hoy, lo que el Señor quiere que entendamos hoy es que necesitamos prepararnos día con día en su palabra, prepararnos día con día sabiendo cuál es su voluntad para enfrentar lo que ya es un presente, lo que ya estamos viviendo. El embate de todas estas cosas nos está afectando, nos está preocupando, nos está irritando, nos está poniendo nerviosos. Algunos se desalientan, otros mueren a la desesperanza, otros están diciendo que como ya son los últimos tiempos, ya que siga esto. No, esa no es la idea de Dios. Dios quiere que seas tú un hijo de Dios hasta el fin del mundo. Todo el tiempo que estés aquí, ser un hijo de Dios es caminar en la voluntad de Dios y caminar en las promesas de Dios, con la victoria, con el triunfo en tu vida, y mostrando que Dios es más poderoso que cualquier otra cosa. Pero para eso necesitamos conocerlo a Él de cerca, conocerlo íntimamente, hacerlo un Dios real en nuestras vidas como es Él, y entonces poder caminar con toda seguridad, no solamente nosotros, sino también nuestra familia. ¿Usted tiene familia? ¿Sí? ¿Desea que su familia esté segura? ¿Que no sufra los embates de toda esta situación? Yo creo que sí. Entonces, ¿quién es el? Aquí vamos a recurrir a Dios. Para entrar en el tema, voy a presentar un video que nos muestra aparentemente un futuro. La verdad es que parte de esto ya se está viviendo. Disculpen que no lo pude encontrar en doblado al español, así que pongan mucha atención a los subtítulos, como quiera más o menos se los trataré de explicar, pero la idea es que nos demos cuenta de algo que en este video está actuado, pero que no estamos muy lejos de esa realidad, y por ello poner atención a lo que hoy el Señor nos quiere decir. Cuando tú me digas a mí, bueno, yo me quito de aquí. Bien, algunos también no alcanzaron a leer todos los subtítulos, pero básicamente esto es la consecuencia de todos los cambios ideológicos que pretende el mundo. El llamado nuevo orden mundial ya está echado a andar. Se están proponiendo nuevos métodos, nuevos modelos educativos para que desde la escuela se cambie la ideología de las personas. Y creo que esto, lo que acabamos de ver, creo que estaremos de acuerdo que es aberrante, porque vemos como tres personas completamente distorsionadas en su forma de pensar ante una persona normal. Resulta que la persona normal es la anormal, y esto se va multiplicando y multiplicando y multiplicando. ¿Quiénes tienen hijos pequeños? ¿Sí? Ahora imagínense quiénes tienen nietos. Ya son más abuelitos. Bueno, imagínense lo que está sucediendo en alguna forma y lo que va a suceder. Y creo que esto va en contra de todo lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Es verdad, como les decía hace un momento, todo lo profetizado se está cumpliendo, todo se va a cumplir. Pero la idea de Dios para los hijos, para los creyentes, no es que te quedes sin hacer nada, no es que digas, pues tiene que pasar, ya va a venir Jesús, ya se va a acabar el mundo. Ponte a pensar en que cada uno de nosotros tenemos un compromiso y por tanto un propósito delante de Dios. ¿Cuál es ese? Que las almas se salven y extender el reino de los cielos. En otras palabras, asegurarnos primeramente que nuestra vida sea salva, que nuestra familia sea salva, y que cuando podamos nosotros ser testimonio para que sean salvos, entonces podremos estar diciéndole a Dios: lo que tú me diste hacer, eso estoy haciendo. Y no quedarme conforme a ver cómo pasa el mundo y se sigue perdiendo. Recuerden que el Señor dijo que
iba a abundar el pecado, que iba a aumentar el pecado. Pero donde aumenta el pecado, dice que sobreabunda la gracia. Es decir, es más Dios que la abundancia de pecado. Y esa abundancia del poder de Dios, ¿hacia dónde va a ir? Hacia los corazones de los creyentes, de los hijos de Dios, los que estamos actualizados, los que estamos pendientes de lo que está sucediendo en el mundo, y que no podemos ser pasivos, sino más bien entendidos en cuál es la voluntad de Dios. ¿Decimos amén? Así que ante esta situación no podemos dejar primeramente de escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras, analizar las Escrituras, entender las Escrituras. No podemos dejar de orar, tener una relación con Dios todos los días a través de la oración, y todo lo que recibimos y todo lo que entendemos de parte del Señor lo vivamos como una experiencia, porque realmente Dios es una experiencia, porque es un Dios vivo, porque su palabra es viva, porque su palabra es Jesús y porque Jesús es Dios. Así que todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús, Jesús es Dios. Todo lo que viene aquí y tú lo empiezas a aprender, a conocer, a comprender, a entender, empieza a creer, como decía hace un momento, ten curiosidad hacia lo bueno, hacia lo que es Dios, y descubre las grandes riquezas que existen en la palabra de Él, y podrás darte cuenta que por un lado eso te da esa plenitud de vida que todos anhelamos, pero por otro lado también te da la seguridad de que Dios jamás va a perder el control sobre lo que es su destino. Así que vamos a poner mucha atención en cuanto a lo que nos quiere decir Dios para prepararnos para un futuro inmediato que ya está a la puerta tocando, para prepararnos qué es lo que tenemos que hacer desde hoy, desde nuestro presente, porque esto va a trascender en las generaciones futuras. Recuerden que el domingo pasado el Señor nos dijo: ya cambia tu manera de pensar temporal, en el hoy, en el ahora, o vivir en el pasado, o vivir hacia el futuro, pero sin ningún plan, sin ningún planteamiento de parte de Dios. Ten una mente tal y como Dios te creó. ¿Cómo te creó Dios? Te creó con eternidad en tu corazón. Si entendemos el término eternidad, todo lo que hagamos será proyectado hacia la eternidad, pero en Dios. Y eso va a trascender. Todo lo que hagamos en Dios va a trascender por toda la eternidad. Nada es en vano de lo que tú haces en el Señor. Nada es en vano de cuando tú estás haciendo y cumpliendo los proyectos de Dios en tu vida y en la vida de los que te rodean. Así que tenemos que aprender desde hoy, prepararnos para enfrentar este futuro, pero de acuerdo a Dios. Dios no se ha descuidado en nada, todo está escrito, toda su sabiduría está en Él. Así que vamos a aprender de esa sabiduría que es su palabra, y te voy a pedir que vayas a Deuteronomio, al principio de la Biblia, al capítulo 6. ¿Me pasa la botellita de agua? Gracias. Así que, si le parece esto importante, entonces importante es que pongamos atención a lo que Dios nos quiere decir, y que finalmente esto nos va a servir para estar perfectamente preparados para enfrentar toda esta situación que ya está en este momento fluyendo. En algunos países ya están autorizadas muchas cosas, y en nuestro país se están dando también situaciones que están por aprobarse, otras ya se aprobaron, y que sabemos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Recordemos que como cristianos no somos homofóbicos. La palabra homofobia quiere decir miedo al hombre. Nosotros no tenemos miedo al hombre, nosotros amamos a los hombres. Lo que no estamos de acuerdo es con la conducta que no sea de acuerdo a Dios, que es muy, muy diferente. Pero el mundo se las ingenia para hacer esa situación a su manera, y como está respaldada por un poder mundial económico, pues compran todo para distorsionar la información. Se la cree el que no conoce la sabiduría de Dios, pero nosotros no podemos darnos ese lujo. Nosotros tenemos que conocer. Si decimos conocer a Dios, necesitamos conocer la sabiduría de Dios y estar al nivel de la circunstancia, pero de acuerdo a Dios. Y creo que es lo mejor. ¿Por qué?
porque esto va a afectar tremendamente en nuestras vidas, tremendamente en nuestros hijos, en nuestros nietos. Este futuro está cada vez más difícil, pero no hay imposibles para Dios en cuanto a los que creemos en Él, en cuanto a los que hacemos una realidad de Dios en nuestras vidas. Así que no se acalambre, no se desesperance, no se desaliente. Cristo sigue siendo Cristo y Cristo se sigue dando la victoria y te sigue dando el triunfo. Así que Deuteronomio capítulo 6, vamos a ver lo que en primer lugar Dios quiere que entendamos para prepararnos ya desde este presente y no se diga para el futuro. Primero tenemos que conocer y, ojo, obedecer a Dios. Conocer y obedecer a Dios. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase. Pero no quite de su Biblia esta cita y vaya nuevamente al principio que estuvimos leyendo, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Pablo estaba hablando con los de Colosas, a los colosenses, a quienes ya les había predicado, ya los había discipulado, ya les había enseñado Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Y entonces les están diciendo a ellos, por tanto, o sea, pongan más atención. Eso cuando te dicen, por tanto, quiere decir pon más atención todavía. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Jesús. ¿Qué quiere decir andar en Jesús? Anda en la palabra de Dios. Después dice, ¿cómo vas a andar en Él? Asegúrate de que vas a estar arraigado y sobreedificado en Él. Arraigado quiere decir que haces cimientos, que tus cimientos sean en Cristo Jesús, para que cuando tú sobreedifiques, es decir, cuando crezcas, cuando prosperes, sea en Cristo Jesús, en la roca, y cualquier viento, cualquier río impetuoso no te vaya a tumbar, como lo hace el hombre imprudente que hace su casa sobre la arena. ¿Recuerdan esa parábola de Jesús? Entonces dice, andad en Él, arraigado y sobreedificado en Él y confirmado en la fe. Es decir, todo lo que estás entendiendo, todo lo que estás comprendiendo de la palabra, aplícalo en tu vida. Eso confirma lo que estás creyendo. Dios te dice, pruébame. Entonces Dios te da una palabra, pruébala. Hazle caso, obedécela. Y eso va a confirmar en lo que estás creyendo. La fe cree en lo que sabe, la fe no cree en lo que no sabe. Si nosotros estamos teniendo conocimiento de Dios, creemos porque sabemos de Dios. Ahora aumentale a creerle a Dios y hacerlo una experiencia viva en tu vida. Así que de esa manera habéis sido enseñados, dice Pablo, y abunden en acciones de gracias. Mire, el Hijo de Dios que entiende esto, cuando acepta a Jesús y que te dice Pablo, ahora ya fuiste enseñado, ahora anda en Jesús, ya no andes en ti, porque andando en ti tú andas así, mira. Así anda, más o menos, ¿me entiende? Tropezándose, cometiendo errores, haciendo una cosa, haciendo lo otro. Hoy salgo muy contento, mañana salgo muy deprimido. Hoy salgo muy enojado, hoy salgo muy alegre. Hoy salgo con una gran fe, mañana salgo que quién sabe qué va a pasar Dios, ojalá y Dios me bendiga. Eres tú. Por eso te dice, no andes así. Ya, si recibiste a Cristo, encárgate de recibir al Espíritu Santo también para que haga su obra. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Hacer una nueva criatura, pero de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios, de tu Creador. Entonces ya el yo tuyo desaparece y andando en Cristo, ese anda pareja, ese anda así derechito, recto. ¿Qué viene esto? ¿Qué? Bueno, no tanto. Dices, no me vas a intimidar, no me vas a confundir, no me vas a engañar. Yo traigo a Cristo, traigo la victoria y traigo el triunfo. Y traigo la paz en mi corazón. Y nada ni nadie me va a apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Den una ofrenda fuerte de palmas. ¡Aleluya! Así que dice Pablo, mantente caminando
en la palabra de Dios. Si tú caminas en tu palabra, vas a pecar, para empezar. Y si traes pecado, mira, Dios no está espantado. Dios te hace dolores campo. No se espanta, se duele. ¿Sabes por qué se duele? Porque tu curiosidad te lleva a curiosear en tu mundo, en lo que eras antes, en lugar de buscar la voluntad de Dios. Y cuando tienes las situaciones fáciles y todas alegres, ¡ay, gloria a Dios! Sí, te obedezco, Señor, todo mi corazón. ¡Aleluya! ¡Gloria! Pero cuando se tornan difíciles, lo primero que haces es olvidarte de Dios y volver a caminar chueco, ¿sí? Y tropezándote y pegándote obviamente en la cara, pegándote en los labios, en donde sea. Y por eso tu vida, tus días realmente son muy difíciles. Y si le vas sumando y sumando y sumando y sumando, imagínate la carga que traes. Y tú estás pensando que Dios te está poniendo prueba. Para nada. Tú estás buscando eso. Pero hoy Dios quiere que seamos sabios en su palabra, que rectificamos el camino, que si hemos recibido a Cristo, vamos a andar en Cristo. En nosotros, dígase usted, me caigo gordo. ¿Sí? Yo me caigo gordo. Como Luis Ramón Ocaña Jiménez, sin Cristo me caigo mal. Soy prepotente, sangrón, rebelde, jactancioso. Y ya no le cuento más porque no es el momento de testimonio, ¿verdad? Pero cuando ando en Cristo, no, yo soy un amor, soy una dulzura. ¿Verdad, iglesia? No los veo muy convencidos, pero que Dios los tome en cuenta. Amén. Así que andemos en Él, ¿verdad, mamacita? Ahora sí, volvamos a Deuteronomio. Esto era para que me entendiera cómo vamos a ir arrancando y cómo vamos a ir caminando en la palabra de Dios. Así que nos dice el versículo 1, para poder conocer y obedecer el orden de Dios, nos dice el versículo 1 de Deuteronomio. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, ¿qué hizo? Mandó que os enseñase. Ustedes han recibido la enseñanza de esos estatutos, de esos mandamientos, de esos decretos. En una palabra, han recibido la palabra de Dios. ¿Sí? Todo eso significa un mandato de Dios. Y el mandato de Dios es que todos ellos sean enseñados, sean aprendidos, sean entendidos y sean puestos en marcha, como lo vamos a entender. Lo primero que tenemos que entender el día de hoy es que es un mandamiento de Dios, que todos sus mandamientos, todos sus estatutos y todos sus decretos ya nos han sido enseñados. Lo segundo, vamos a ver para qué. Siempre hay que preguntarle a Dios para qué. No se quede callado, ¿eh? No crea que se va a ofender Dios. Usted pregúntele para qué. Dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarlo. ¿Para qué entonces? Para que todos esos mandamientos, todos esos decretos, nos los da Dios, nos los enseña Dios, para que los pongamos por obra, no para que nos los aprendamos. Amén. Y ya, ¿qué te dice? Nada, pero ya me lo sé. No, la idea es, la enseñanza es que entendamos también qué significa cada palabra de Dios. Cada palabra de Dios es un mandamiento, es un decreto, o sea, es algo establecido, es algo que se cumple. Un estatuto, es una ley. Entonces, todo en conjunto, la palabra de Dios se nos enseña. ¿Y se nos enseña para qué? Para que la pongamos por obra. Les estaba hablando al pueblo de Israel, dice, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Estamos hablando de Canaán. Nosotros no nos vamos a ir hasta Canaán, porque sale muy caro además. ¿Sí? La gran noticia es que pasamos de muerte a vida, que pasamos de un estado natural terrenal
a un estado celestial, porque nuestra patria es celestial. Pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad de la salvación en Cristo Jesús. Y cuando ya estamos en esa tierra, que es la prometida de parte de Dios, desde Génesis 3:15, es cuando nos dice el Señor, ahora pon en práctica todo esto, no nada más te los aprendes, pon en práctica toda mi palabra, no me la transgiverses, no me le aumentes, no me le quites, tal y como está, así cúmplela en tu vida. Después nos dice el versículo 2, que es otro para qué. Cuando pones por obra, entonces puedes tener reverencia a Dios. ¿Cómo se gana el respeto de una persona? Cuando muestra que lo que está diciendo o haciendo es lo correcto. Y entonces te ganas mi respeto. Cuando un líder, cuando un gerente, cuando un jefe dice, mira, vas a hacer esto, te enseño cómo hacerlo, y tú lo haces, dices, tienes razón. Lo que tú me dices es lo correcto. Dios te dice, pruébame, pon en marcha en tu vida por obra todo lo que es mi palabra. Y entonces nosotros respondemos ante ello, ponemos por obra toda esa palabra, vemos los resultados de toda esa palabra y entonces decimos, te respeto, Señor, todo mi respeto va para ti, porque todo lo que haces y dices es correcto y es perfecto. Dice, continúa diciendo el versículo 2, guardando, ¿cuántos? Todos. Sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, no el hombre, Dios te está hablando, dice, guarda todos. No le acomodes, no saques el texto, ¿verdad? Un texto sacado de contexto es un pretexto, ¿verdad? Así que no le quites, no le pongas, léelo todo. No léelo todo, léelo todo. Después dice, ahora, fíjate, este mandamiento, dices, ¿va para mí nada más? No. Dice que guardes todo esto, tú. ¿Quién más? Tu hijo. ¿Quién más? El nieto. ¿Quién más? ¿Todos? ¿Cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. ¿Cuántos días? Todos los días de tu vida. ¿Cuántos días? Todos los días de tu vida. ¿Entendieron cuántos días? Todos. No nada más el día que yo sienta. Hoy siento que soy bueno. Hoy siento que sí voy a hacerle caso a Dios. Usted no sienta, usted créale a Dios. Porque todo es por fe. Fe es creer, no sentir. Primero cree, después hace y después siente. ¿Decimos amén? Ese es el orden. Después dice, ¿para qué? ¿Para qué te estoy diciendo todo esto? Para que tus días sean prolongados. Y entiéndase, no te está diciendo el Señor que con esto vas a vivir 150 años, a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor el DIF ya está mejor y ya te atienden ahí, ¿verdad? Pero no es precisamente la prolongación en tiempo, sino que cuando tú estás en la palabra de Dios, cuando tú obedeces a Dios, el día es un deleite. El día es maravilloso. Dice, ay, apenas son las 4 de la tarde. Cuánta bendición he tenido. Ay, apenas son las 8 de la noche. Qué rico sentí. En paz me levanté y así mismo me voy a acostar para tener sueños bien bonitos. ¿Qué pasa cuando no obedeces a Dios? Cuando haces tu voluntad, cuando haces lo que tú crees, cuando no haces caso a Dios, ni a ningún consejo, ni a ninguna palabra de parte de Dios. Ay, como quisiera que terminara este día. Ay, apenas son las 6 de la tarde. Ay, qué día tan largo tuve. Y mañana te vas a levantar con la misma, pues igual vas a decir al final, dime qué vida es esa. ¿Tendrá razón Dios? Yo creo que sí. ¿Quieres vivir la plenitud del Señor? Vive obedeciendo a Dios, pero conócelo primero, para que te convenzas y entiendas lo que el Señor te dice y para qué te lo dice. Después dice el versículo 3, oye, pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra. Supervísate que están siendo efecto, los estás haciendo efecto en tu vida. ¿Para qué? Otra vez, ¿para qué? ¿Cuántos deseamos que nos vaya bien? Dios te da la respuesta, mira,
Cuida que los pongas por obra para que te vaya bien. No es el Dios que está duro y dale, y Dios quiere, y que haga, y tú, ay, qué pesado es esto. No, te los doy para que te vaya bien. Compruébalo, comprueba el resultado de todos mis mandamientos, estatutos y decretos, y verás cómo te va bien. Pero pruébalos, ponlos por obra todos los días, no los dejes de hacer. Te va a ir bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Entiendes? En Cristo que te endulza la vida. ¿Decimos amén? Amén. Y también para que te multipliques, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, para que haya más creyentes en tu casa, para que haya más creyentes en toda tu familia, para que haya más creyentes en tu trabajo, para que haya más creyentes en la escuela, para que haya más creyentes en la ciudad. ¿Por qué? Porque tú estás siendo alguien que conoce a Dios y obedece a Dios. Y todos los días se te ve, se te nota tu conducta, tu forma de hablar, lo que tú dices. Muchos piensan que lo que dicen nada más quedó ahí. Créanme, todo sale a la luz. Ustedes no saben ni se imaginan de todo lo que me entero. Pero también ya estoy curado de espanto. Entonces me digo, Dios, Señor, bendice esas almas que no están entendiendo y no están acudiendo a la sabiduría tuya, para que sean prudentes, para que se comporten correctamente, para que prueben lo que hay en ti, y entonces sus días son plenos, su vida es plena, y entonces puedes tú ser un instrumento de Dios para que muchos más crean y le crean a Dios. ¿Esto qué ocasiona? Una mejor sociedad, un mejor cambio a la sociedad, ocasiona una mejor sociedad, y lo estás haciendo en el poder de la palabra de Dios. Número 2, aquí viene el gran mandamiento, el versículo 4. Dice: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, nada más. Y dice el mandamiento: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El gran mandamiento es amar a Dios con todo tu ser. Cuando tú amas a Dios, quiere decir que el amor de Dios está en ti. ¿Por qué digo que el amor de Dios está en ti? Porque se necesita el amor de Dios para poder amar a un Dios tan maravilloso, tan inescrutable, tan infinito, y que tú te dejas simplemente amar por Él. Cuando tú recibes todo ese amor y vives en ese amor hacia Dios, que es infinito, lo segundo que decía Jesús, puedes amar a tu prójimo, y el prójimo no te dice los buena onda, los amigos, los que te caen bien. Prójimo es tu próximo. Ahorita tú no tienes dificultad porque tu próximo, ahí está tu amada, y no tienes dificultad para amarlo. Pues si te traigo a alguien que te caiga gordo, no, es que ya aprendí, pastor, te estoy amando a Dios, entonces puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Es importante eso? Sí, porque dice Mateo capítulo 7, versículo 12, todo lo que quieras que los demás hagan contigo, eso haz tú a los demás. ¿Se cumple? Claro que se cumple. Pero cuando tienes tú tu corazón puesto en el Señor, cuando lo tienes puesto en ti, hazle como quieras, si quieres demostrarle a Dios que está equivocado, o a mí que estoy equivocado, lo puedes decidir. No te lo aconsejo en esta mañana, sino más bien atiende a la palabra de Dios para que estés preparado tú y puedas preparar a los tuyos, porque esto es una realidad, esto está sucediendo. Esto que acabamos de ver en el video que fue actuado está sucediendo, y estamos viendo cómo el ataque tremendo hay de ideología, no de biología. Esas cosas muy diferentes. Así que podamos entender que el principal mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser. Lo tercero, fíjate bien, es asegurar un legado a las futuras generaciones de lo que acabamos de ver. Fíjate en el versículo 6. Y estas palabras, y otra vez enfatiza, que yo te mando, ¿cuándo? Hoy. ¿Estarán sobre dónde? Sobre tu corazón. ¿Y qué vas a hacer con ellas? Las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas
estando, ¿en dónde? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Los judíos hasta el día de hoy usan ahí unas cosillas que, bueno, no tiene el caso, pero ellos usan. Si ven algo aquí o algo aquí, es que traen ahí un versículo. Y el versículo 9 dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué gran enseñanza para que nosotros enseñemos. Dice, mira, todo esto, ya entendiste, que guardes todo esto todos los días de tu vida. Obedece. Segundo, el principal mandamiento es que me ames, porque solamente amándome me vas a obedecer. Jesús dijo, el que me ama, mis mandamientos guardará y mi Padre le amará. Lo contrario, el que no me ama, mis mandamientos desobedecerá, y pues está interrumpiendo la intervención de Dios. Dios nunca va a forzar una entrada en tu corazón. Entonces, ok, ya conociste ese mandamiento, ahora, eso enséñalo todo el tiempo en tu casa, a tus hijos. Si el esposo no es convertido, al esposo no convertido. Si la esposa no es convertida, a la esposa no convertida. Enséñalo todos los días. Usa las puertas, usa las paredes, quita el póster de Kiss, quita el de Fernández, quita el de Luis Miguel y pon ahí: Cristo es mi Señor. Que a la entrada de la iglesia ahí pongas, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, Luis? Queremos ver a Jesús, no queremos ver al pastor, aunque esté guapo, apuesto, muy sabio. No, queremos ver a Jesús. Decimos amén. Amén. Imagínate, vas a entrar a tu casa y dices, quiero ver a Jesús. Aleluya. Eso es una expresión que quiere decir amén, gloreros. Y vas a tu cuarto y ves un texto que en cada habitación, la sabiduría, y dice el proverbio. Oh, Señor, me acuerdo. Señor, pon sabiduría aquí en mi habitación, pon sabiduría aquí en mi cuarto. Y eso lo vivo, lo enseño, y todos los días caminamos en ello. Estamos andando en Jesús, arraigándonos en Él, solidificando en Él y confirmando nuestra fe. Nuestros días son hermosamente placenteros, pero de acuerdo a nuestro Señor. Así que, para dejar un legado, tenemos que enseñar constantemente a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la familia, a quien quiera que entre a mi hogar, que Cristo vive en mí y que la palabra de Dios es la que fluye en mí y es la que vivo yo todos los días de mi vida. Es el mejor legado que puedes dejar. Y después dice ahora en el versículo 20 algo muy importante. Tu testimonio, ¿sabes qué va a pasar? Va a asegurar tu futuro y el de los tuyos. ¿Cuántos desean que sus hijos, sus nietos, las generaciones que vienen de tu familia, tengan la certeza, la seguridad de que van a ser guardados en el poder de Dios y no les va a afectar tanta situación perversa del mundo? Yo sí lo deseo. Y Dios te dice que sí es posible. Dice el versículo 20 del capítulo 6. Mañana, ¿cuándo? Mañana. Cuando te preguntare tu hijo, diciendo, papi, papi, mami, mami, abuelito, abuelita, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Y tú no te puedes quedar no, pues eso ahí en la iglesia, ahí que te lo enseñe la maestra o que te lo enseñe el pastor. No, Dios te está dando una responsabilidad aquí en tu casa. Entonces dice, el día de mañana, cuando tu hijo te preguntare, ¿qué acerca de los mandamientos de Dios? ¿Qué acerca de esto que tú me has dicho tal vez en alguna ocasión o he escuchado? Entonces dice, entonces tú dirás a tus hijos, mira, hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y el hijo se va a quedar así. ¿Y quién es Faraón y quién es Egipto? Entonces usted le va a explicar. Mira, nosotros antes éramos pecadores. Cometíamos muchos errores y muchos pecados. Y al estar así,
éramos como esclavos del pecado. Cedíamos nuestra voluntad al pecado y eso originó que nos fueran muchas cosas mal en nuestras vidas. Pero fíjate bien, Dios, Jesús, nos rescató de esa esclavitud y lo hizo con su poder. Porque Jesús te ama. Porque Jesús, cuando tú sabes que lo viste en la cruz, que murió en la cruz, significa que pagó los pecados por todos nosotros, por ti y por nosotros. De tal manera que esto es lo que quiero que aprendas. Nosotros éramos pecadores, vivíamos bajo la esclavitud de ese pecado, éramos esclavos de ello, nuestra voluntad se rendía, como un esclavo se rinde al pecado, pero Cristo nos salvó. Ahora fíjate bien, Dios hizo señales y milagros grandes y terribles cuando estábamos en ese pecado, en esa esclavitud. Sobre ese pecado y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y usted tiene que recordar un versículo de muchos que hay, que dice Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, para poder explicar eso y seguir explicando a las futuras generaciones, si usted lo está viviendo, usted le puede decir, aún en medio de mi errónea forma de vivir, Cristo me amó siempre, y Cristo me protegió, y Cristo me salvó de muchas situaciones. Y ahora que hago memoria de algunas situaciones en las que yo cometí una mala decisión, el error de una mala decisión, ahora sí puedo decir, gracias a Dios no morí, gracias a Dios no estoy en la cárcel, gracias a Dios no cometí mayores afectaciones contra ciertas personas o contra mi misma familia. En medio de todo eso, a pesar de estar en el pecado, a pesar de estar en la esclavitud del pecado, tengo que reconocer, Dios me ama, porque gracias a eso no cometí mayores imprudencias. Y ahora puedo decir que Él ya me rescató y me sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró nuestros padres, es decir, a Cristo Jesús. Y dice el versículo 24, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Otra vez vuelvo a repetir, para que nos vaya bien. Buena noticia. Todos los días. Y como está en hebreo, del hebreo todos, que significa todos. ¿Verdad? Somos muy sabios. Entonces dice, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Dígame, si usted está viviendo en esta palabra, usted está guardando los mandamientos de Dios todos los días, usted está andando en Cristo todos los días, usted no se descuida ni tantito que el mundo le empieza a decir, no, ande para acá, ande para allá, frótate esto, frótate el otro, párate de cabeza, corre 10 kilómetros y regrésate, etcétera, etcétera. Si usted no se desvía de seguir obedeciendo todo lo que viene de parte de Dios, su corazón se va a guardar de todas esas cosas. Y a guardarte de todas esas cosas vas a andar en Cristo, en la voluntad de Cristo. Y en la voluntad de Cristo es que haya plenitud en tu vida, que haya prosperidad en tu vida, que haya victoria en tu vida, que haya triunfo en tu vida. Y entonces eso no vas a tener problema para enseñarle a tus hijos y a tus nietos, porque van a estar viendo el ejemplo. Sobre todo cuando tienes problemas, tus hijos te van a observar cómo actúas cuando tienes problemas. Tus hijos te van a escuchar cómo actúas cuando tienes las cosas en contra, cuando hay injusticia alrededor de ti. ¿Qué legado les vas a enseñar? ¿El tuyo? No, yo te aconsejo que no. Mejor hoy dile, Señor, ya entendí, para que me vaya bien a mí, a mis hijos, a mis nietos, y generación tras generación, voy a obedecer. Voy a poner mi corazón en ti, porque al hacerlo, te estoy demostrando algo, respeto. El no hacerlo es una actitud irreverente a Dios. Es decirle, no te creo, yo tengo razón, tú no la tienes. Y Dios no crees que va a venir con fuego y te va a consumir. Te va a esperar pacientemente cómo te vas a ir cometiendo errores y sus consecuencias, pero no va a dejar de estar ahí. Dios te ama.
El trabajo del Espíritu Santo es que constantemente, todos los días, estarte convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, para que eso lo dejes y voltees a Dios y le digas: Señor, aquí está mi corazón, quiero obedecerte a ti. Ya no quiero obedecer al pecado, ya no quiero obedecerme a mí mismo, ya no quiero obedecer al mundo, te quiero obedecer a ti. Y entonces entrará reverencia hacia ti, entrará respeto hacia ti, y eso es lo que voy a estar enseñando todos los días en mi casa, todos los días en mi trabajo, todos los días en la escuela, todos los días donde yo esté. Eso es lo que voy a estar mostrando con mi vida, con mi conducta, que yo amo a Dios, que conozco a Dios, que obedezco a Dios, que creo en Dios y que confío en Dios. ¿Decimos amén? Amén. Así que dice, todos los días, y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Y fíjense qué maravilloso. Dice, y tendremos justicia. ¿Tendremos qué? Justicia. Cuando cuidemos de poner por obra todos, ¿cuántos? Todos. Estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Tú quieres justicia en tu vida? Obedece a Dios. Él es justo. Obedece a Dios, hazle caso a Dios. Recuerda que la palabra dice: airaos, enójate. Sí, todos nos enojamos. Coma, detente en la coma, date de cabezazos en la pared. Ya cuando te abre la cabeza, di: ay, ya entendí. Muérdete la lengua. Si se mordiera la lengua y me hicieran caso, ninguno tuviera lengua el día de hoy, ni yo tampoco. Pero para eso Dios te dice: pero mira, yo te di un espíritu, no te di un espíritu de cobardía. Te puse un espíritu de poder, de amor, no de odio, y de dominio propio. Y cuando tú estás confiando en mí, mi Espíritu Santo te llena y trae algo dentro de su fruto, no frutos, fruto, que se llama templanza. ¿Y cuántas ocasiones has hecho eso y te has roto la boca? Has producido problemas a tu vida y le has producido problemas a mucha gente. Porque piensas de acuerdo al mundo y no piensas de acuerdo a Dios. Hoy vamos a pensar de acuerdo a Dios. Vamos a seguir los consejos de Dios. Esto es importante, ¿por qué? Porque de esto dependen las generaciones que vienen. De esto dependen nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros conocidos. Dios está confiando en nosotros, está confiando en su iglesia. Dios es más poderoso que cualquier reino, nación, o poder, o potestad del mundo y en el universo. Y nos está dando a nosotros, no nos habíamos dado cuenta. Nos está dando a los creyentes. Nos hizo poco menor que los ángeles. Nos coronó de honra y de gloria. Nos hizo enseñorear sobre todas las obras de su creación. Pero entiendan, háganme caso, obedézcanme, sigan todo esto todos los días, y todos los días serán buenos para ustedes. Aún en medio de las circunstancias adversas, yo les daré la justicia. Busca justicia, haz esto y será justicia en tu vida. Y mira qué promesa. Te voy a decir una promesa que te va a alentar y te va a permitir ver un buen futuro. En el mismo Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 9, dice así. Te lo dice en forma personalizada el Señor el día de hoy. Conoce y pones tu nombre. Pues que Jehová tu Dios, el gran yo soy, es Dios. Dios fiel, nunca te va a traicionar. ¿Entiendes esta palabra? Nunca te va a traicionar. Si tú confías en Dios, Él no te va a traicionar. El mundo te puede traicionar, pero Dios no te va a traicionar. Obedece a Él, no te obedezcas a ti, no obedezcas a la gente que no cree, no obedezcas a la gente que no tiene a Dios. Obedece a Dios. Él es fiel, Él es Dios. Y mira lo que te dice. Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Quiénes son los que amamos a Dios? Los que obedecemos los estatutos, los decretos y los mandamientos de Él. Porque eso nos lleva a ver los resultados
Y eso nos lleva a tener el respeto, reverencia, inclinamos nuestro corazón delante de Él. Decimos, perdóname, Señor, por haber pecado, perdóname por no querer hacer tu voluntad, pero hoy la quiero hacer. Lávame con tu sangre preciosa, límpiame, conságrame a ti, santifica mi vida. Quiero ser un instrumento tuyo para bendecir a todos los demás. Estamos en medio de tantas tentaciones, estamos en medio de tanta adversidad, de ideologías, de cosas que están sucediendo terribles y que van en contra de tu voluntad. Yo no puedo bajar la guardia, Señor. ¿Por qué? Porque me amo a mi esposo, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis nietos, amo a mis hermanos, amo a mis vecinos. Yo quiero, heme aquí. Yo no voy a dejar que el mundo me desaliente, yo no voy a dejar que las circunstancias me desalienten. Yo no doy un paso atrás. Tú no me rescataste del lodo para volverme a meter en el lodo. Tú me rescataste del lodo, me limpiaste para presentarme limpio y sin mancha delante de ti. Y tú estás en el Espíritu Santo orando al Señor y tu mente va cambiando y va renovando el pensamiento y tu mente es de eternidad y tu mente está en Cristo, andas en Cristo, te arraigas en Cristo, te cimentas en Cristo, solidificas en Cristo, confirmas tu fe y le das la gloria a Dios todos los días de tu vida. Y dicen, ¿quién es ese que va ahí? Y ojalá dijera como aquel romano abajo de la cruz, cuando vean tu vida, verdaderamente este es un hijo de Dios. Algo debe de tener ese libro, algo debe de tener eso que le llaman Biblia, algo debe de tener ese Jesús, porque estoy viendo la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Si tú amas verdaderamente a tu familia, deja la vida anterior, deja la vida del mundo, conviértete a Cristo, conócelo, pruébalo, ten respeto en tu corazón, ámalo, hazlo así todos los días y todos los días dice el Señor te va a ir bien. Y más todavía, dice Él, guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántas? 1000 generaciones. Vamos a poner un promedio, cada generación son 30 años. Multiplícale, 1000 generaciones. ¿Cuántos años hay por delante? ¿Cuánta descendencia hay de ti? ¿Y cuánto deseas que el día que estés delante del trono poder decir, Señor, aquí están mis generaciones? Aquí están mis generaciones. Resistí, Señor. Confié en ti. Vencí la maldad. Vencí la injusticia. Te hice caso a ti. Mi corazón se desbordó por ti. Y dejé de ser lo que antes era. Porque tú me rescataste de esa esclavitud del pecado. Tú me rescataste de esa vana manera de ser, dando tumbos de aquí para allá, cometiendo error tras error. Ya no lo puedo hacer repetible en mis hijos. Ya no lo puedo hacer repetible en quien me escuche. Ya no lo puedo hacer repetible en nadie que me conozca. De aquí en adelante me inclino mi corazón y te pido perdón si es que no has obedecido a Dios, si no has confiado en Dios, si no te has dado el tiempo de conocer a Dios, si no te has dado el tiempo de probar a Dios. Hoy es un gran día y te está preparando en el presente para el futuro que está tocando allá las puertas de tu vida y de la vida de los tuyos. Pelea la buena batalla. No permites que se lleven a tus hijos. No permitas que confundan a tus hijos. No permitas que destruyan tu matrimonio. No permitas que destruyan el amor por tu prójimo, sea quien sea. No permitas que tus días sean días de amargura, que sean días tristes, que sean días de ansiedad, de intranquilidad en tu corazón, cuando te está diciendo Pablo, miren, en Cristo está corporalmente la plenitud de la divinidad. Es decir, toda la divinidad, todo está en Cristo. Voltea a Cristo, sigue a Cristo, anda en Cristo, confía en Cristo, para que entonces tu vida tenga un giro diferente. Y entonces, iglesia, nos estaremos preparando. Y cuando dice Dios que entonces sí va a haber siervos fieles,
Estoy encontrando una iglesia que sí me obedece. Estoy encontrando una iglesia que es sabia. Sobreabunda la gracia. Me espero para llegar, porque sé que a través de ellos las prostitutas, los drogadictos, los afeminados, los que roban, los que asesinan, que también ya los creen, van a ser salvos, porque mi iglesia fue entendida, porque mi iglesia me amó, porque mi iglesia me obedeció. Dale una ofrenda de palmas a él. Tenemos testimonios tan maravillosos vividos aquí en la iglesia. Aquel hombre que se llama Cristian de Jesús, que llegó una noche aquí a la iglesia, que estábamos terminando la oración, que estaba a punto de suicidarse, que lo corrieron de otra iglesia cuando dijo que él era sidoso, que tenía sida, y que nosotros oramos por él, que se arrepintió en ese día, que pidió perdón, que aceptó a Jesús como Señor y Salvador, y que al día siguiente hicieron en 3 ocasiones la misma prueba y las 3 ocasiones salió negativa y no le creyeron la sanidad, pero él sí la creyó y se fue a su pueblo y empezó a testificar de Cristo y trajo a una hija que tenía a los pies de Cristo y trajo a otro hermano y se reúne en una iglesia que por cierto se las quemaron, pero el pastor valiente dijo: en mi casa ahí vamos a hacer los cultos. Y dice: ahí estamos, me dice papá pastor, y ahí estamos alabando a Dios, y aunque pasemos por la calle y nos griten demonios, sabemos que los demonios no somos nosotros estamos liberando del pecado. El día de ayer o antier me habló que una abuela, tía abuela, estaba muy grave, y le dije: llévala al hospital. Me dice: pero es muy necia, no va a querer ir. Le digo: bueno, pues ora por ella y en cuanto se decida la llevas al hospital. Y ayer me habló, me dice: está más grave, ya consiguió un carro, la vamos a llevar al hospital. Dice: pero quiero decirte algo, papá pastor. Le hablé como tú me hablaste y le dije, así como tú me dijiste que dijera, ella lo dijo. Se arrepintió de sus pecados, aceptó a Jesús como Salvador. Le digo, a partir de ahí yo le dije: mira, tía, que sea la voluntad de Dios. Lo más importante es que tú ya no te vas al infierno, tú vas a estar con el Señor. Hace un rato me acaba de hablar que ya falleció. Pero ¿cuál fue la obra de ese hombre? Obedeció a Dios, no se puso a culpar a la gente, al medio ambiente, a lo que lo llevó al homosexualismo, a que lo llevó a tener una enfermedad mortal. No se puso a pensar en lo injusto de la vida, en lo injusto de esto. Él entregó su corazón a Cristo. Ya se casó, ya va a tener un hijo. Y su esposa tiene eclampsia, tiene una preeclampsia. Pero él está confiando en Dios. Eso es estar preparado ya en el presente para afrontar el futuro. En medio de todo esto, los milagros y las maravillas de Dios se dan en los que creemos en el Señor. Sea un creyente de Dios. Sea un hijo de Dios. Créele a Dios. Todos los días. Estoy seguro que no solamente tu vida, sino la de los tuyos va a cambiar, y vas a tener la certeza y vas a declarar con tus labios: por 1000 generaciones mi familia actual y mis descendientes, venga lo que venga, va a ser salva en aquel que me amó. Denle una ofrenda fuerte. Póngase en pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Finalmente, ¿usted la entendió? Le aconsejo, póngala en práctica en su vida. Lo que tenga que arreglar con Dios, arréglelo hoy. Él está aquí, está enfrentito de su corazón. Lo único que desea es que usted le abra. Si usted le abre, Él va a entrar, Él va a
partir de hoy quiero ser un hijo tuyo. Quiero caminar en tus mandamientos. Quiero disfrutar del resultado de ello. Para que no solamente esté preparado yo, sino también empezar a preparar a mis hijos, a mis nietos, a la gente que me rodea. Porque ya entendí, lo quiera o no, tarde o temprano, lo que ya está profetizado se va a seguir cumpliendo. Hombres egoístas, hombres codiciosos, irrespetuosos, blasfemos, asesinos, adúlteros, fornicarios, etcétera, etcétera. Tú ya me lo dijiste. Irremediablemente va a venir esto. Pero también me dijiste que tú me escogiste a mí. Y me escogiste a mí para que dé mucho fruto. Y los frutos que te voy a presentar son todas las almas salvas que tú hiciste tu obra en ellas, porque vieron que en mí tú ya la habías hecho. Así que Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Te damos gracias, amado Señor. Inclinamos nuestro corazón a ti como una señal, como un signo de reverencia, para decirte, tú eres nuestro Dios y no hay un Dios fuera de ti. Cedemos nuestra voluntad a ti, Señor. Queremos conocerte más. Queremos obedecerte en todo, todos los días de nuestra vida, para que nos vaya bien. Para que aseguremos que a pesar de la adversidad del mundo, nosotros te tenemos a ti, Señor, y eso es más que suficiente. Pero también, Señor, tendremos la seguridad de estar protegiendo a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros nietos, todas las gentes que nos rodean. Seremos instrumentos de bendición para que se salven, Padre, para que se salven. No podemos estar pasivos, no podemos estar expectantes solamente como observadores. Tenemos que actuar, pero vamos a actuar no con nuestras fuerzas, sino con las armas poderosas en Cristo Jesús, la que tú nos das, el arma del amor, el arma del perdón, el arma de la misericordia, de la piedad, de la esperanza que depositas en nosotros, para depositarla en otros corazones. Queremos ser un ejército verdaderamente fiel a ti, un ejército en el que tú estás confiando, Señor, y que daremos muchos frutos de victoria por esas almas que se van a seguir salvando. Ahora entiendo más por qué antes de retirarte, antes de ir a tu sacrificio a la cruz, orando con el Padre, le decías, ya no son de este mundo, no te pido que nos quites del mundo, mas guárdalos del mal. Esa oración sigue vigente, Señor, y nos ponemos bajo esa cobertura. Sigue guardándonos del mal. Nosotros buscaremos tu voluntad, haremos tu voluntad y cumpliremos el propósito para el cual nos enviaste a esta tierra. Te bendecimos y declaramos victoria en nuestras vidas, porque nada ni nadie nos va a separar del amor tuyo